Mi madre tenía guardada una foto que quiero que veas, para que veas cómo han cambiado las cosas de antes a ahora. Vaya, mira, ¿y estas fotos? ¿De qué? Parece de la escuela. Y solo de chicas. Sí. Ya, es que antes creo que separaban a mujeres de hombres en la escuela. Ya, y también dicen que las chicas estudiaban menos porque salían antes para prepararlas para estar en la casa. Sí, yo sí fui a la escuela cuando era chica. Y de la escuela poco puedo contar, sino porque no aprendí mucho, ni a multiplicar. Me quedé sumando y de ahí. Fui poquito tiempo porque mis padres no podían tenerme en la escuela porque había que trabajar. Poquito tiempo, una temporada, por ejemplo, porque yo no aprendí. No aprendí ni a leer ni a escribir. Yo, o sea, cuando era pequeña, iba a la escuela, pero cuando se podía, porque a veces no podíamos ir porque teníamos que ir a coger de comer a las cabras, o ir a la platanera, o a ir a plantar papas. Y nosotros teníamos que arreglar las cosas de la casa, no fuimos al colegio sino poco. Y empecé a trabajar muy pronto en la caña dulce, en los tomateros. Después me llevaron a los 10 años por ahí al Salón de los Plátanos. Pues a los 3 añitos más o menos yo me crié con mis abuelos maternos en fincas de tomates y de algodón, y yo pues estaba con ellos. Cuando ya empecé a caminar, pues me daban un cestito pequeño para yo recoger los tomates pequeñitos mientras ellos estaban en su faena. Cuando ya tuve pues sobre de los 5 o 6 años, ya tenía muchos días que me quedaba en mi casa con una vecina, y esa vecina pues me ayudó pues a ir a la escuela, y entre tanto pues transcurrió el tiempo hasta los 9 años. Con 9 años ya yo estaba limpiando platanera, lo que era la platanera, ¿no? Si uno iba creciendo me daban cargos más grandes, de estar escomillando la piña, limpiando la bellota. Me pasaba 7 horas en eso. Llegaba a mi casa y me mandaban a buscar la hierba de las cabras, la vaca que teníamos, para los conejos. No había respiración para uno. Y obligada también a hacer las cosas de la casa, ayudarle a mi mamá, tanto a lavar, a atender la ropa y cosas de esas. Crecí un poquito, me mandaron a la escuela y a los 11 años me retiraron de la escuela. Me pusieron a trabajar. Otra vez en las plataneras, ya cargaba piña, estiércol al hombro. Sí, fui a la escuela de Doña Eusebia, de la Honduras, pero poquito tiempo porque tenía que ir a llevar los almuerzos de mis hermanos, de mi padre. Y aprendí poco, pues la verdad, aprendí poco. ¿Y tú te acuerdas cuando yo dejé de estudiar, no? Sí, las pobres me dejaron de estudiar porque va a trabajar, que no teníamos otra cosa. Yo dejé de estudiar con 15 años más. Sí, joven. Yo llegué al instituto y solamente hice un año. Y yo decía, madre mía, aquí alguien más tiene que aportar algo en esta familia, ¿no? Entonces, pues me puse a leer. Eso fue un disgusto para mi padre porque se me daban bien los estudios y él no quería que lo dejara. No, nosotros estudiamos, llegamos a un tope, porque no, ya hoy es distinto, porque para poder ir a estudiar había que ir a la laguna. Y para ir en la guagua y todo eso era malísimo, porque no se podía. Yo llegué a ir a Tejina a otro colegio y hasta salía caminando desde allá abajo de la finca a la Casa La Carta, que allí venía allí donde estaban unas maestras que daban clases de bordado, de todas esas cosas, Alvarita y ella. Sí. Y pues nosotros nos criamos así, por lo menos mis hermanas, que éramos 4 hembras, éramos así. Los varones estudiando, ellos iban a estudiar a Tacoronte, eran mis hermanos, estudiaron. Yo fui a los 5 años a la casa de Lola Vera, la escuela paga, y después a los 6 años, a los 6 o a los 7 a la pública. Tú que fuiste criada en una familia, tus hermanos estudiaron, ustedes no tuvieron esa opción, sino fueron al colegio, pero para aprender a bordar
y a escribir y a leer y a sumar y restar, sí. lo justo. En relación a eso, ¿qué educación nos diste a nosotros, a Clarita y a mí? Me ponías en clases de mecanografía y también me compraste un curso de idiomas en casete, para que aprendiera más cosas que las que ustedes Sí, que las que nosotros aprendimos. aprendieron, ¿no? No, Porque yo me acuerdo de cosas, por ejemplo, a ver si estoy yo en lo cierto, yo estuve incluso en guardería. Después de terminar el cuarto aquí de GB, en ese entonces ya seguía a estudiar. Haber estudiado un poquito más. Como siempre me han dicho, haber estudiado, pero yo lo saqué todo. Yo tengo mi secundaria, tengo mi diploma, yo tengo todo, un par de cositas, no mucho, pero no, trabajo no hay nada. Me gustaría saber un poquito más de lo que sé ahora, pero ya no tengo remedio, no tengo solución. Yo aprendí a dividir, hasta dividir, de para arriba no sé más nada, pero no se me ha olvidado. Todavía me pongo y lo hago. Me he comprado una calculadora cuando vendía las papas y bueno, yo lo hago con el lápiz. La verdad que qué suerte hemos tenido, porque es que mira esta foto, trabajando desde tan pequeña. Ahora por lo menos tenemos la suerte de escoger cuándo queremos trabajar y cuándo no. Pues trabajar, ayudarle a mis padres. Cogíamos hierba para los animales, la teníamos que cargar los camellos, bajarla, cogerla, hacer los haces, hasta los 10 o 12 años. Cuando empecé a trabajar, el primer trabajo que tuve fue deshojando caña dulce, arriba de la finca La Carta. Y después, cuando llovía y eso, nos íbamos para la finca La Carta para arreglar aquello un poco, porque había que hacer limpieza. El mismo dueño nos mandaba de un sitio para otro. Y así nos pasamos hasta que fui ya una mujer. A los 9 años pues ya empecé a trabajar. Una amiga de mi madre había tenido un bebé, ella era profesora de corte y que me contrataron para llevarme ahí y cuidar al niño. De pronto pues no me pagaban nada, sino cuidando al niño, que no fui a cuidar al niño, fui a fregar loza, a lavar ropa, tanto que a veces hasta los vecinos les decían, pero muchacha, esa niña la tienes ahí lavando, dice, déjala que vaya amorosando. De 10, 11 años, y yo decía, pues estoy trabajando y no estoy ganando nada. Nada, se los dije y me empezaron a pagar 2,5 pesetas, 75 pesetas al mes. Así estuve hasta los 13 años. Hombre, que desde pequeñita me tenían a mí también trabajando, digamos, porque a los 5 años ya me hacían ir a Tagoro a buscar la leche antes de ir al colegio. Bueno, con 5 años no estaba en el colegio todavía, pero iba a buscar la leche a Tagoro, que un par de kilómetros iba yo sola. Y a llevar el almuerzo al padre también. Sí. Trabajé cuando era pequeña, me fui a trabajar con mi abuela en Milán, cargando arena, cogiendo tabaco, cogiendo algodón, recogiendo papas, recogiendo maíz, millo, ajo, cebolla y de lo que tenía sembrado. A los 13 años ya intenté de marcharme, y me marché después a trabajar, a cargar piñas o a trabajar en algodón y eso, y estuve pues un año más, no estuve mucho más. Al año resulta que ese señor tenía la madre era cieguita. Le pedí que si yo me podía quedar otra vez ahí y yo la cuidaba. Y me quedé ahí trabajando hasta que tuve los 16 años. A los 16 años esa señora murió y ya yo después me fui. Y ya empecé después a trabajar pues también en las plataneras, en algodón, en caña dulce, así hasta los 19 años. Cogiendo tabaco y cociéndolo, tabaco. Y estuve también en el salón de Leoncio también planchando tabaco. Y según lo que planchara, me pagaba, porque lo pesaba. Si lo hacía mucho, lo que tenía me pagaba. 2 o 3 pesetillas, o según lo que fuera. Y la verdad, tanto trabajar y tan jóvenes, su infancia, los juegos, no sé. Ahora, como no tenemos que trabajar, no valoramos lo que tenemos, pero estas pobres mujeres han tenido que trabajar en vez de jugar en su infancia.
Los ratitos que teníamos que nos cogíamos las ortigas y ese era el juego nuestro, picarnos unos a los otros, porque no había otro juego. Ellos jugaban con los arcos y los boliches y nosotros jugábamos con las muñecas y las casitas y todo. Sí, muñecas de trapo que nos hacía mi madre, porque no había muñecas. Hacíamos como si fuera una comelona, guisábamos unas papas, una cebolla, si nos daba entre medio de semana un frijito pan, llevábamos el frijito pan o un plátano y decíamos para la casita, decíamos nosotros. Lo único que teníamos. Y después cuando fuimos un poquito mayores, costaba el cine, las películas 2 pesetas y los padres no le podían dar a unas 2 pesetas para ir al cine. Íbamos después a la fiesta del Rosario, íbamos y nos daban a lo mejor una perra y nos comprábamos una manzana o un turrón de azúcar y eso era lo que teníamos, no teníamos más nada. Que tampoco teníamos juegos como tienen los niños ahora, ni televisión ni nada, porque hasta... Antes era la pelota, brincar a la soga y jugar a los moros, otra cosa no teníamos. Sí, no teníamos otra cosa. Sí. ¿Cómo eran las fiestas? O sea, las navidades, los reyes o los cumpleaños. Yo no te sé decir porque en mi casa, de pequeña en mi casa no vi nada nunca, jamás. Ni reyes, ni cumpleaños, ni nada de nada. No había más nada, sino la cena y el almuerzo y la cena. Porque siempre había trabajo. Aquí era día y noche. ¿Y cómo se divertirían antes nuestras madres y nuestras abuelas? Porque en realidad ellas no tuvieron ni la mitad de libertad que tenemos nosotras ahora. No, las tenían bastante enseñadas desde pequeñas, ¿no? Sí, a hacer las cosas de casa, a hacer lo que los hombres querían sobre todo. Y la verdad que tenemos suerte de que no nos criaran así. Cuando ustedes eran jóvenes, ¿tu madre te dejaba salir al cine o en algún sitio o siempre trabajando? No, los domingos sí íbamos al cine. Ella también íbamos a Tejina. ¿Y no había cine? Porque no había cine aquí. ¿Y que iban caminando o en la guagua? No, caminando no había guagua. Mira qué bien. La guagua, la última que subía era a las 5 de la tarde. Y bajaba a las 6 y después no había más. ¿Y a las fiestas de aquí del pueblo también las dejaban ir? Sí, no, mi madre iba también. Nos dejaban ir al cine, pero desde que llegáramos un poquito tarde, después de las 8 de la noche, estábamos arrestadas 2, 3 domingos y no salíamos a ningún sitio. Era un día de carnavales y me fui y me vestí. Mi madre estaba en el hospital y yo, como niña, porque era una niña, me disfracé. Me cogió mi abuela, me dio una tafeña, nunca más me he vuelto a vestir, ni quiero. Nosotras si salíamos de la casa ya éramos unas goledoras, no podíamos salir de la casa. Yo me acuerdo de ir a jugar un ratito de escapada a casa de los amigos y si no era mi padre porque a lo mejor estaba entretenido con los animales o eso, era mi abuela de la esquina. ¡Goledora, sube para tu casa, goledora, no estés en lo ajeno! Siempre, esto era, no podía salir. Había que estar en casa, encerrada en casa, si no era en los animales, era en la cocina y si no en la ropa, pero no podías estar jugando. Los caminos eran todos de tierra y piedra, todos. Sí. Y esta gente venían de la orilla del mar al puente en zapatillas. Y venían zapatillas, pero unas zapatillas así con tacón de alto, esos finitos. Finito. Y todo el mundo todavía hoy todo el mundo me pregunta a mí que si ya no salgo con zapatillas. Pero nosotros era cuando salíamos, veníamos al cine y tal, pues venía con lona, después las envolvíamos, las dejábamos dentro de una huerta de platanera, envueltitas así, y después ya nos poníamos ahí las zapatillas, o si veníamos a un baile o a una fiesta, lo que fuera. Ya después el trayecto de la carretera sí lo caminábamos con las zapatillas, pero antes no. Porque ella tenía perras para comprar otras al siguiente día, pero yo no. Que la verdad que en la época de la juventud era muy bonito. Bonito. Yo la añoro. Si te digo la verdad, la añoro. Sí. Porque éramos felices, cantábamos. Sí. A mí me gustaba a mí ir a bailar al cine. Yo también. Nos dejaba papá ir al cine, que eso era raro en la época mía. Les voy a contar del cine, se van a reír. Estábamos todas las chicas sentadas así, después llegaba un chico a sacarnos la madre de aquí.
y el chico, en vez de sacarme a mí, cogía, mi madre no, porque mi madre no venía, a la madre que estaba al lado decía, por favor, ¿me la puede prestar para bailar? Ya tuve eso, que eso no me dio a mí. ¿No? Mi madre no iba nunca. Y si a la madre del muchacho que venía no le gustaba, le echaba las manos hacia la muchacha y le decía no. Era bonito. Fíjate de las cosas como eran, Dios mío. No, y mira esta, trabajando picando piedras. Y seguramente cobraban muchísimo menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Y eso, lo peor es que sigue pasando. ¿A qué edad empezaste a trabajar? Empecé 15 o 16 años en una finca de platanera, a cortar hojas, a egomillar, lo que se dice la piña, quitarle una florita que llena en el dedo plátano que lleva, y así hasta que fui saliendo de ahí. Y ya después fui a trabajar a la compañía en Tagoro, que tenía que salir de mi casa a las 8 de la mañana y salir caminando con el cestito en la mano con el almuerzo y a trabajar a Tagoro, también en platanera. En la cooperativa de Tejina entré con los 16 años no cumplidos, día y noche, porque había noches en tiempo de zafra que salía del empaquetado pues a las 1:30, a las 2 de la mañana. Me pasaba toda la semana en Tejina en tiempo de la zafra y no vi a mi madre ni a mi hermana, más que solamente una hermana, la más pequeña, que me llevaba el almuerzo a la cooperativa. Los domingos venía para mi casa y tenía que volver a irme en la tarde porque empezábamos a las 7 de la mañana a trabajar. Cuando ya fui una mujer, entonces ya cambié de trabajo para otro porque me pagaban más. En otro era cogiendo algodón. Después del algodón estuvimos también en el tabaco, cosíamos tabaco, nos levantamos de las 5 de la mañana para llegar al trabajo, porque era lejos. Cuando tú estabas trabajando, ¿era de palabra o te contrataban? No, bueno, era de palabra porque era decir que un compañero mío le decía al encargado de la finca como que si había trabajo para una mujer. Y entonces iba yo así, por eso, y trabajé muchos años en la cueva, aquí abajo, y muchos años allá en Tagoro. Y después, cuando tenía más o menos 15 años, fui a trabajar a la empaquetado, a empaquetar plátanos allí en Valleguerra. Y después, con 15 años, fui al Buquerón, cogiendo tabaco y cosiendo, me pagaban 25 pesetas. No, con contrato no, sin contrato. Nosotros no nos llegaron a hacer nunca contrato, ni sabíamos lo que era eso. Hoy es cuando se da uno cuenta la falta que hace estar uno asegurado y tener sus derechos. Hombre, si me ponía mala, cuando me ponía mala no me pagaban. No era sino por zafra, a suponer. Arriba era la zafra cuando era del tabaco y la zafra de los algodones. Y después la zafra del empaquetado de plátano. ¿Te pagaban igual que pagaban a los hombres? O sea, el mismo dinero. No, el hombre ganaba más. ¿Y por qué crees tú que el hombre ganaba más? Porque siempre los hombres han ganado más que las mujeres. ¿Y te parecía bien en ese momento? Oh, si no me parecía, tenía que trabajar, pues no había otra cosa. Mira, les voy a contar un poquito de la historia también de mi madre. Mi madre pues fue también una trabajadora del campo de toda la vida, de dejar, por ejemplo, los tomates ya un poco, cuando ya era un poco mayor, y entonces pues irse a otros sitios cuando estaban haciendo los sorribos, que era hacer las huertas para sembrar la platanera. Y sí, eso se marcaba con unos pinchos ahí, se marcaba un trozo de toda la huerta, podía ser una huerta de 1000 metros, entonces se marcaba así, y era después que los ponían a trabajar de ajuste, le decían. Cuando se terminaba ese espacio que tenían marcado, ya el día lo tenían ganado, y era pues todo el día corriendo, porque corrían con la cesta de la tierra a la cabeza,
Y nada, lo único que tenían era que, por ejemplo, los hombres eran los que llenaban la cesta, ellas las cargaban, los hombres cobraban siempre un poquito más. No sé si es por ser varones o por lo que era, ¿no? Pero en eso seguimos casi igual. Los hombres ganaban más porque eran hombres y nosotros como éramos mujeres, pues, y hacíamos el mismo trabajo, pero no, era diferente. Trabajo como los hombres, cargando piña, descargando piña de los camiones, empaquetando, subiendo a los camiones con la piña y uno tenía que zumbarla arriba para que el que estaba arriba la colocara, y el sueldo era mucho menos que el hombre. Y haciendo los mismos trabajos tan forzudos que hoy en día yo me siento bien, pero de las mismas compañeras que yo tengo, no están todas destrozadas. Muchas están hasta en sillas de ruedas. Y todo lo que trabajaban para encima sufrir el acoso de algunos hombres, porque según lo que me han contado, antes también pasaba eso, porque ahora está pasando también. Claro, y la verdad que tenían que sufrir mucho nuestras abuelas yendo a trabajar para sacar el sueldo de una familia. O ni siquiera sacarlo. O ni siquiera sacarlo porque cobraban mucho menos que los hombres y encima abusar de ellas en el trabajo. Yo tengo en la familia, tengo una persona que abusaron de ella, la maltrataron, le pegaron, le rompieron un brazo para poder hacer lo que quería. Eso era un encargado de una finca. Y después al final pues eso quedó en nada, porque no solo lo que le hizo, sino que después la amenazó diciéndole: si dices algo y me descubres, mato a tu padre. Y eso fue cuando ese señor estaba muy malito, que iba a morir. Fue a casa de esa niña que quedó después, porque esa chica quedó embarazada, y él se lo confesó todo, lo que le había hecho a la madre. Porque antes esa familia no se había enterado de nada. Es algo que me llega a mí, pero lo sé todo y sé que todo eso fue verdad. Y como ese, pues habían muchos farrucos de los encargados y eso que decía: de aquí me aprovecho, y hacían lo que les daba la gana. Chiquita vida han tenido, ¿no? Sí, la verdad. Y total, para después casarse y seguir con la misma historia, ¿no? Sí, en realidad no tuvieron ni un minuto de descanso en ningún momento, sino se casaban y seguían otra vez con lo mismo. Exacto. Y con más carga encima porque... ¿Cómo es eso del agua? ¿El agua? Así yo tengo que ir a buscar con la lavadora que tengo ahora. Cuando tú pones una lavadora, 2 lavadoras, ¿qué crees tú que hacía yo cuando era pequeña? Ir a buscarla con los 2 tibirines, a buscarla al chorrito del agua. Y como los tibirines, así es. Sí, con un palo y dos cubos, uno por un lado y otro por el otro. Así que el agüita hay que ahorrarla, eso sí. La luz, pues también, porque antes no teníamos luz, sino una vela o un mechón. Un mechón con petróleo dentro y una mecha por un lado, alumbrando toda la noche para regar. No es igual, nunca es igual. Echar toda la ropa dentro de la lavadora que coger pieza por pieza y a artrear. Y después la tendíamos toda la ropita blanca en las hierbitas mojadas para que el sol le cayera encima y la ropa estuviera blanquita, blanquita. Pues como en 1966 me suena a mí, porque yo estaba... El teléfono, más o menos en esa época, creo. Y por aquí antes no había teléfono, y uno de los primeros teléfonos que hubo aquí por la zona fue el de casa. El 511 fue el primer número que tuvo, y venían por aquí la gente a llamar por teléfono o a darle los recados. A lo mejor gente que vivía en Santa Cruz o en otro sitio y tenían que ponerse en contacto con la familia, llamaban aquí, y nosotros después teníamos que avisarlos para que vinieran ellos a hablar aquí, o de que nosotros les dábamos el recado. Y eso así pasó durante muchos años. Muchos años, sí. De racionamiento. Mis padres tenían una libreta para ir a comprar a una venta. Era don Blas Pérez, el del puente, y allí íbamos a comprar las cosas que necesitábamos, el azúcar, el aceite, las cosas que habían que comprar. Lo demás era todo de la finca. La leche, el gofio, los huevos, las gallinas, todo eso era de mis padres, lo cultivábamos nosotros.
Teníamos, ya te digo, 7 cabras, teníamos conejos, teníamos gallinas, palomas, pájaros. Todo eso era. Siempre hemos tenido la comida, la leche, teníamos gallinas, teníamos conejos. ¿Cabras? Y cabras, hasta 3 cabras llegamos a tener, que llegue hasta hacer queso. Sí, unos quesos pequeñitos. Ellas llevaban la leche de la cabra para desayunarse. Y el gofio y las papas y lo que hubiera sembrado era para todos los huevos. Después ya más tarde que se compraban los pollitos de carne, pues también se mataban unos cuantos y para cada uno se llevaba, si había para medio, y si para uno. Y así fuimos saliendo. Yo donde vivimos en la finca, pues había mucho ganado, vacas y cabras y de todas esas cosas. Y la leche pues era para la casa, todo. Y se vendía. Y se hacía mucho queso y mantequilla. Yo también lo hacía. Y lo hacíamos, queso y mantequilla. Y también cerdos había y se hacían morcillas y de todas esas cosas. Eso era allá abajo, era así. Mi abuelo mataba 2 todos los años. Y de todo eso se hacía allá abajo. Siempre se criaba un cochino y... Lo primero que se sacaba era la sangre. Sí. Que cuando eso se recogía y entonces la sangre se ponía con ajos y perejil y se tostaba un poquito en el fuego. Y era buenísima, yo me la comía. Después le ponían azúcar encima. Sí. Pues yo siempre he estado en el campo, desde chiquita. Muchas vendíamos. Nosotros llegamos a llenar todo esto y se vendían bastantes kilos. Este año no vendí sino como 300 kilos, porque no había sido una huerta, pero antes sembrábamos en Tagoro y esas huertas de debajo y se cogían muchas. Un año las cogimos en Tagoro hasta de a kilo, grandísimas. Sí, fuerte cosecha de papas. Yo las regaba, las papas, después el tabaco también. Me ayudaba una vecina cuando estaba trabajando y cuando estaba, pues entre los dos lo hacíamos. Y habichuelas también sembrábamos. Y los algodones. Y el millo, que todavía hace el gofio. Y el millo. Hasta el día de hoy todavía tiene los garrafones con el millo en el sótano y cada 2 meses por ahí llevamos el millo al Sausal para hacer el gofio, que es el que utilizamos la familia. Hace más de 50 años que no compro gofio, sino del millo que cogemos. ¿Cómo fue tu vida de casado? Te voy a decir cómo fue. Ir a coger algodón a la costa y traerlo para arriba, desde las Lucanas hasta aquí arriba. A ver qué más hice. Y después, pasando el tiempo, pusimos una ventita ahí aquí en la casa hasta al lado. Y siempre trabajando, vendiendo vino hasta las 12 o la 1 de la madrugada para poder comer. 4 hijos, criándolos dentro de aquí, y esa fue mi vida. Y nos dice que sembrabas también claveles abajo. A la orilla del tanque, por debajo sembraba, me hizo mi abuelo un pollo y lo sembraba de claveles, y esas son las perritas que yo tenía. ¿Para cuando te casaste? ¿Para cuando te casaste? Sí, con eso fui pagando, compré las sábanas, compré las alfombras, el crucifijo y muchas de las cosas. Y los calderos. La dote era que mis padres tenían que comprarnos el jueguito cuarto y la mesita de la cocina, las sillitas y todo eso. Ya cuando eso sí se podía más, porque ya trabajábamos todos y a mis padres nos ayudaron más a nosotros también. Esa era la dote, nuestro era ese nada más. ¿Y a qué edad era cuando te casaste? A los 22. Y después yo nací a los 23. Hombre, te casaste joven. Yo con 22 años ni me lo pensaba. Casi 30 y ni quiero todavía. Bueno, tu abuelo tenía 28, yo tenía 22. Y la boda la celebraste en casa de tu abuela, ¿no? Sí, en el patio y en la sala, en el otro cuarto de abajo. Encima de la iglesia había más de 100 personas. Y antes iban caminando a la iglesia, ¿no? Que no habían coches como ahora. Sí, ¿También fuiste caminando? Yo fui de las últimas. Yo fui de las últimas que fui caminando. Había coches, había unos cuantos coches, pero
Antes se usaba eso, el caminando. Y después nos tiraban las flores cuando veníamos de la iglesia. El lunes me fui para el mercado a Santa Cruz, me levantaba a las 5 de la mañana, abajo al mercado Santa Cruz, a despachar. Y después cuando venía tenía que cargar el agua para lavar a la mano, con los 3 niños que tenía. Y eso es lo que teníamos. Y no, en las salidas pues no salía sino alguna vez cuando los niños fueron un poquito mayores. Los domingos, decía mi marido, almorzábamos y después él se acostaba un ratito y yo no me podía acostar, yo tenía que recoger la cocina y después decía, pues haz una tortilla para llevar a los niños a la playa. Tenía que buscar todas las cosas que llevábamos, las llevábamos. Eso es la única distracción que yo he tenido y nada. Bueno, y cuando te casaste ya... Ya cuando me casé ya era más cosa a tener más. chiquillos y ya está. Sí, es verdad. En 1 año y año y medio, a diferencia de uno a otro, ¿no? Ahí O 20 no... veces. Siguió mi vida hasta que ya después, pues ya mayor, pues conocí a mi marido y me casé, tuve 4 hijos, he tenido una vida feliz, pobre como todos aquí, porque siempre teníamos necesidades de muchas cosas y no las conseguíamos, pero no importa. Yo quería trabajar fuera hasta que lo intenté y me puse a trabajar yo también para ayudarle a sacar a los 4 hijos que teníamos. Sí, en los invernaderos, ya cuando sabían invernaderos, y con Anita estuve también cogiendo hierba para las cabras que tenía. Después me fui a trabajar aquí con el Marqués, por unos 10 o 12 años trabajé. Yo trabajaba por fuera, llegaba a mi casa, cogía el fardo, iba a la Costa Tejida a buscar hierba y venía con el saco de hierba en la cabeza, que me lo cargaba otra amiga, y venía y me lo descargaba allí en una tajilla que había al lado de mi casa, me descargaba allí y al siguiente día daba luz. Sí, en mi casa tuve los 3 varones y la niña la tuve en la residencia. Sí, una señora que venía de Tacoronte, que la llamábamos y venía. Para el más viejo fue de Tejina, la señora que vino. Y después los otros 2 fue de Tacoronte. ¿Y después que te casaste, seguías yendo al cine y al baile como antes? No, que va. ¿Por qué? No, porque no se podía ir. ¿No se podía? ¿Y qué hacían los domingos por la tarde, por ejemplo, que se dedicaban a jugar a la baraja o qué? ¿O estar en casa? ¿Ver la tele no? Porque no había cuando no, es. No había tele. Pero sí tenían la radio, ¿no? Que tu abuela no dice que tenía una de las primeras radios que había por aquí. La radio, sí. ¿Y que se dedicaban a oír la radio? Las noticias y novelas que daban. Y después el resto de la semana a trabajar. A trabajar. Abuela, después de casada te dejaban salir con tus amigas. No, mi niña. No, de eso no se podía hacer. Teníamos que salir los 2 juntitos, para donde quiera que íbamos. Como ahora, que vamos a caminar todos los días juntitos, pero como nadie. ¿Y el abuelo era muy celoso? Sí, un poquito. No mucho, pero era un poquito celoso, sí. Es verdad. No podía mirar para otros chicos, no podía estosarme para ningún sitio porque todo era celo. ¿Y entonces qué hacías cuando te casaste? ¿Qué hacía? Bañar a los niños, darles de comer. Darles de comer, fregar, barrer y todas esas cosas. Íbamos a las fiestas de vez en cuando. Cuando yo me casé, estaba siempre en casa. Fui a trabajar, porque mi marido se puso enfermo, fui a trabajar. Y un día de Años Nuevos, Pascua, eso, él no me dejaba salir. Y una vez fui, porque mi madre me dijo, muchacha, está trabajando y no vas a ir, y mi hermana igual. Pues fui, pero estuvimos un mes, que no los hablábamos. Él por su sitio y yo por el mío. Era más aquello, que si tú querías ir a algún sitio no te dejaban. El marido. Y después los hijos, que tú sabes que los hijos amarran a uno mucho también. Y Después de casar con mi marido y salía yo con mis amigas, ¿no?
porque salíamos los dos a veces y cuando no podíamos, bueno, salíamos. Porque teníamos que hacer en casa, hacer la casa y todo eso, trabajando los domingos y todo. Amasaba mezcla con la barriga grande, amasaba mezcla y era el pobre subiendo bloques. Y hicimos mi casa así. Y él sí salía. Él salía con los amigos, mira, voy con tal amigo que vamos a tener un vino, o voy con tal amigo. Él no me decía nunca va para donde salía, sino con los amigos, pero yo sabía que sin ser los amigos iba para otro lado. A mí no me lo decían, pero yo me lo sospechaba. No era tonta en eso. Recuerdos bonitos muchos. ¿De salir o de caminar o de algo? No, de salidas no mucho. Ya ¿y entonces bonitos dónde trabajaban? Después de que había coche en casa, entonces salíamos más. Algún domingo y así, pero no mucho tampoco. Yo no fui de muchas salidas. Los domingos también se trabajaba. Pero no le puedo arrimar culpa al marido, porque la culpa era de los dos. Nada más que trabajar, trabajar, trabajar. Para tener y mira. Y ahora no tengo nada. Tuve 4 hijos y los 4 hijos, bueno, con las manos mías nada más crecieron y comieron y los llevaban al médico y todo, porque mi esposo era un 0 a la izquierda para los niños. Para ayudarle al marido cuando llegaba con la mercancía, para los niños, para cerrar el portón. No me dejaba respirar. Una de las veces yo dejé la puerta a mitad de cerrar. Cuando llega mi esposo a mediodía, ¿por qué está el portón abierto? ¿Cómo va a estar abierto? Sí, yo lo cerré. Fui a cerrar el portón y oigo un golpe tan fuerte dentro de la casa, un niño se me cae de la cama al suelo. Bueno, eso fue que ni el almuerzo me lo pude tragar. Entonces yo vi la cosa tan fea, porque ya yo en la casa ya no podía ni dormir, tenía ya, le agarré más bien miedo, podía pasar cualquier cosa, porque me pilla dormida y me puede dar un trancazo, o ir a la cocina a buscar un cuchillo, o matarme, qué sé yo. Que después de viejo le entró más celos que lo que tenía cuando era más joven. Y dije, no, esta no se aguanta más, ya, me mando a mudar y que sea lo que Dios quiera. Y yo en aquel entonces yo miré mucho a los niños. Bueno, que ya eran hombres y mujeres. Habían 2 casados y 2 solteros. Y me marché. Porque enseguida, porque estaba mirando para aquel, porque estaba mirando para el otro. Y ahí venían las peleas. Y las discusiones, y él más que yo, porque yo me callaba. Yo no le contestaba porque tenía un genio muy bruto y lo que hacía es por levantar la mano. Y yo me callaba. Por eso yo creo que aguanté tantos años con él, porque yo era muy callada, yo no decía nada. Porque al cacho genio que tenía, levantaba los pies del suelo. Yo no sentí cariño, más bien todo era nada más que a decir palabrotas y a decir cosas que no se deberían ni de decir. O sea que se sentía uno como si fuera, que no era valorado uno, que era una basura, que no. Con esa cuchara agarraste y con esa comes. Con ese hombre te casaste, con ese hombre sigues. No, a mí no me ese fue el gusto tuyo, pues tienes que obedecerle a él y irte con él. Quieras o no quieras. A mi hija. En primer lugar le dije, como toda madre, bueno, aquí estoy yo la pasé mal. Si usted ve el mismo camino que el mío, cada uno para su sitio. Si tengo que recogerte en mi casa, te recojo. Pero que sufras tanto como yo, no intente. Los niños sufren. Y al sufrir los niños sufren uno también. Pero no. Que se separara, que no se casara. Yo, para estar así, más vale estar uno solo. Lo mismo o más que ella. Porque es horrible pasarlo uno. Mi hija está bloqueada. Mi hija está hecha. Porque ella dice que porque yo no me separé. Es que tú fuiste la culpable, que por qué no te separaste. Y yo le dije,
Es que hoy lo ves tú bien, pero nosotros no lo podíamos hacer eso. La diferencia entre hombres y mujeres en realidad ha existido siempre y sigue existiendo. Claro, y eso se ve desde que son pequeños y es algo que debemos cambiar en nuestra sociedad, porque la verdad que no nos tenemos que ver definidos por diferentes roles. Las mujeres teníamos que reservarnos de todo, porque si no ya te decían, pues esa tiene los ojos en mala cara, o te sacaban 50.000 cosas. Yo jugaba con mi abuelo a la baraja, que me sentaba, a lo mejor era un pestiñajo, y me sentaban los mulos de mi abuelo, eso lo veían mal. Y yo me colgaba del cuello de mi abuelo, era mi abuelo, y yo me sentaba allí. Y jugaba a la baraja con él. Y entonces eso se veía mal, ¿no? Esto no era para una niña, una señorita, como decía. Y otra cosa de la época así, digamos, más antigua es que muchas mujeres se ponían los hábitos. Que de hecho a mí me pusieron de hábito cuando tenía 7 años, que estuve un año de la Virgen del Rosario. Y yo también estuve de la Virgen del Rosario y de la Concepción. ¿Y por qué hacían eso de ponerse los Una hábitos? promesa, a ti fue que una vez te pusiste malita y tu padre prometió de vestirte a la Virgen del Rosario. ¿Y los niños también lo vestían con hábitos o solían ser más las niñas? No, las niñas. Las niñas, claro, ahí había la diferencia entre niños y niñas. Las promesas eran para las niñas y los niños no. Qué bien, ¿no? Pues nosotros, si teníamos que ayudar en la casa, ayudábamos, pero también las hembras teníamos que ir a coger hierba, a traerla en carretillas. De hecho, mi padre siempre decía que yo tenía que haber nacido macho por la fuerza que tenía, porque a mí me llenaba más la carretilla. Mi hermano tiene 1 año menos que yo y cargaba una carretilla con menos cosas y se la intercambiaban en el camino mi padre y él. Y yo no, yo era la única que traía esa carretilla hasta casa. Por eso mi padre decía eso, macho me tenías que haber salido. Pero después de eso teníamos que fregar, pues hacer la comida, fregar las losas, atender las cosas de la casa. Sin embargo, mi hermano llegaba y ya se sentaba a ver la tele, a jugar, a ir con los amigos, y nosotras no. En mi casa éramos 7 hermanos, 3 hembras y 4 varones. Y el trabajo lo repartíamos entre las 3 mujeres y mi madre, que nos ayudaba también. Pues unos iban mi hermana me iba a ayudar a cargar el agua, yo lavaba y la otra la ayudaba a mi madre también. Y los varones estaban a cada uno por su sitio. Eso no se hacía, ayudaban a mi padre. Pero en mi casa las mujeres éramos las que trabajaban. Yo empecé desde 11 años a lavar mis piedras de lavar de ropa. Para 4 hombres, para 5, porque mi padre también se lo lavaba. Para 5 hombres. Y la ropa de nosotras todas. Y la ropa de las camas y lo que había que hacer. Mi madre nos destinaba una vez a una para hacer la comida, la otra para fregar, la otra... Mi madre nos destinaba a todas. Todas las mujeres de hoy en día, casi todas trabajamos. Pero después llegamos a la casa y seguimos trabajando. Todas. El que diga que no, es mentira. Yo veo otra gente que viene de trabajar y sigue trabajando, y yo llego, por ejemplo, de visita a casa de amigas o eso, y el marido está echado en el sillón. Sí, trabajaba como nosotras, ¿no? Fuera. Pero después en los deberes de la casa era yo solita. Y hasta que tuve a mi hija, que después mi hija me empezó a ayudar también. Desde pequeña, o sea, estaban las niñas y estaba yo, que siempre jugaba con los niños a fútbol. Entonces a mí como que esas cosas a mí no me decían, no, tú eres niño rosado, porque encima a mí el color rosa no me gusta, o sea, no. A mí el azul, los colores así, sí. Y la mía con la pistola, porque mi hija era de pistola. Y yo era de pistola, y yo era de boliches, y yo era de fútbol, y yo era... ¿Y por qué? Yo me he casado, yo tengo mi vida. Porque yo me acuerdo de dormir con mi profesora en el viaje, porque nadie quería dormir conmigo. Era diferente, yo era diferente. Pero ellas mismas, por ejemplo, me decían, no, que mis padres no se enteren. Yo era, no sé, porque tenía el pelo largo, todo rizado y peluda, como decían aquí antes, decían, es que tú eres una peluda. Todas esas cosas eran las que las demás y los padres no querían. De hecho, mi hija también es diferente, entonces al ser diferente ella también choca.
chocas con muchas otras niñas que no son iguales a ti. Pero no sé, yo es que, por ejemplo, una cosa que me parece mal de hoy en día es las revistas de juguetes, que está en el apartado de niñas y de niños, que están los coches, los muñecos, tal, de niños. Y después están las cosas de niñas, las Barbies y no sé qué, los nenucos y todo eso. La verdad que yo espero que todavía no haya madres que traten como trataron a nuestras abuelas. Por lo menos la mía intenta no tratarme como querían que ella se comportara. Exacto, la mía tampoco. Mi madre a lo mejor no lo haría con la intención, sino que si te ven los vecinos jugando al fútbol con los hombres, con los niños, ¿sabes? Porque antes era eso muy, muy tabú. Yo con mi hija no tengo ningún tipo de... Sí, he tenido muchos tragos amargos que me los he tenido que tragar por la educación que me han dado. ¿Sabes? Que tú dices, he pasado malos ratos, pero como que a todo te vas adaptando y tú dices, es su vida, no es la mía. Yo creo que la educación es algo muy importante porque los niños y niñas que son educados en una familia machista son pequeñas esponjitas que se van a quedar con todo lo que le digan, y si meten a los chicos en el cajón azul y a las chicas en el cajón rosa, pues de alguna forma se les va a quedar marcada en sus vidas, y eso va a producir pues que si tienen familias, pues a lo mejor si no han llegado a cambiar su mente, sino que siguen lo que sus padres les enseñaron, una mentalidad machista, pues van a seguir a lo largo del tiempo y van a seguir siendo machistas si en la infancia de los niños no se actúa. Si tú, por ejemplo, no le dices a un niño, pues mira, ¿sabes que tú también puedes jugar con muñecas? Y no es mal visto. Y las chicas también pueden jugar con los coches, ¿por qué no? Ellas no van a conducir en sus vidas. Sí que lo van a hacer, tienen todos los derechos del mundo para hacerlo. Y les pueden gustar los coches, las motos, a los chicos les gustan, pues yo qué sé, la moda, les puede gustar cualquier cosa. Que no solo las niñas tienen que educarlas para, ay, sí, con el muñequito, para que cuando seas mayor pues ya lo tengas todo aprendido. Pues no, los chicos también van a coger a un niño en sus brazos. ¿Pero tú crees que en el caso tuyo ha sido por nosotros? Porque yo no te he vestido de rosita y con la cinta, pues yo creo que sí. Y se supone que cuando eres niña, para diferenciarte de que eres un niño, te hacen los zarcillos. Pero mi madre no. No, yo siempre... Ella dijo que yo cuando fuese mayor, si quería hacerme los zarcillos, pues me hacía los zarcillos. Y si no... ¿Y otros hace? No, me los hice, pero al final... al final nada. Que la base es importante para que no siga una sociedad machista, sino que sigan evolucionando. Ya a nivel de... pues todos colaboran en la limpieza de la casa, todos colaboran en los animales, en la comida. Todos somos iguales, tienen que enseñar eso en los hogares. Desde chiquitito los enseñé y a colocar su ropita en el armario y recoger sus tenis, recoger su ropita y ponerla donde había que lavarla. Ellos sí estaban disciplinados en eso. Yo me llevaba mucho mejor con los chicos que con las chicas. Siempre. Yo estuve en metal, yo estudié metal. Y estuve yo y 28 chicos. Todos tenemos el mismo abanico de opciones. Una mujer puede ser tanto doctora como puede ser, no sé, chofer de guaguas o... todos los trabajos que están impuestos para que los hagan hombres, pues que eso tiene que cambiar. Eso ha cambiado a lo largo del tiempo. Pero siempre hay algo machista detrás. Exacto. Siempre. Por ejemplo, los salarios. Los salarios. Y de sexualidad ni se hablaría, ¿no? Mira qué tapadas iban, si es que lo estás viendo. Seguramente, no, prácticamente no estaban informadas. Mi madre me contó una vez que en su casa era tabú hablar de eso y que prácticamente no sabía nada. De hecho, se asustó la primera vez que le vino al río. No sé, a mí por lo menos siempre siempre han hablado con total claridad conmigo, pero conozco muchas personas con las que no y tienen más miedo a lo que pueda pasarles cuando en realidad debería de ser algo natural. Exacto. Yo tenía 12 años,
fui a llevarle el almuerzo a mi padre abajo a la Barranquera y cuando vine para arriba hacía calor y cuando llegué a mi casa me ve una tía mía que vivía al lado de mi casa y me dice, Rosarillo, ¿qué te pasó? Que vienes ¿dónde te arrimaste? Que vienes con el traje todo sucio. Y cuando yo me miré el traje, me lo vi todo manchado y entonces no sabía lo que era. Entonces yo me eché a llorar. Y entonces después, más tarde, mi madre me explicó lo que era, pero hasta ahí no me había explicado nada. No sé, porque la gente de antes era muy eso, que no decían las cosas, no nos decían lo que nos iba a suceder. Lo único que nos decían, ustedes no se lleven de los hombres, ustedes no se lleven de los hombres. Eso es lo único que nos decían. En la época mía, me parecía a mí que si yo tocaba a mi novio, me parecía que me iba a quedar embarazada. De lo ignorante que iba uno y que iba con bastante miedo, a ver, que no sabía lo que me iba a encontrar. Eso era cuando se casaban, cuando habían chicas que, por ejemplo, se quedaban embarazadas y después ya, pues, el traje de la boda, en vez de ser blanco, era negro. Eso lo llegué yo porque yo en la venta vendía esas telas y llegué a vender más de uno, es que me voy a casar. Hablando de las chicas, pues las chicas pobres o se casaban o ya se quedaban ahí con ese crío, pero las ricas no. Las ricas, cuando estaban embarazadas ya, que ya no podían salir a la calle porque ya se les notaba, pues las madres las cogían, las metían en un convento. Yo conozco 2 casos. Y entonces ya después, pues la madre contenta porque su hija se iba de monja. Pero después llegaba ya el momento que ya la madre lloraba porque ya la hija no quería ser monja. Y es porque ya pues había tenido ese niño no se sabía ni dónde iba, porque no se sabía si las monjas lo criaban, si no se sabía de nada. Fue un periodo de su vida que ella creyó que, según eso eran los comentarios de la madre, ¿no? Que pensaba que nada, que iba a ser monja porque le gustaba aquello y tal, pero después ya pues era una tapadera para ellos hacer lo que... Sí, y para que su nombre después no quedara en las esquinas y todo eso, porque eso era así. Siguen habiendo roles, que los hombres siguen siendo poderosos, siguen siendo los que manejan las situaciones, y eso también se ve en las relaciones sexuales, porque ellos van como a imponerse, siguen los roles que ven en la pornografía, por ejemplo, en la televisión, y no todo eso es verdad, y muchas veces pues al creérselo y la mujer no actuar también, porque nosotras cuando vemos ese tipo de cosas, pues no sé, tendemos a callarnos, a decir a lo bajito, pues mira, esto no es así, ¿sabes? Pero no se lo decimos y ellos también siguen cometiendo unos mismos errores a lo largo de eso, de la relación, sí. A ver, siempre te dan las charlas en el instituto de esto es machismo, esto es tal, no debería, tenemos que ser todos iguales, en plan una relación sana es que, ¿sabes? Que no hayan cosas así. Pero tú, o sea, se ve y tú sabes, sí, cuando he visto tanto que el chico le dice a la novia cómo tiene que vestir, con quién tiene que salir, o simplemente no le deja salir, sino con él, y él puede sí salir con sus amigos, tener amigos, viste cómo le da la gana. Sí, porque ella tiene amistades que ella lo ha visto, lo ha vivido, que se dejan dominar, se dejan humillar. Dice lo que tienes que hacer, cómo tienes que vestir, no puedes salir con tus amigos porque se celan. Y entonces llegas y le dices, no, voy a salir esta tarde con mis amigos, no sé qué. Ah, vale, te acompaño. ¿Sabes? Que no te dejan esa libertad de ir con tus colegas, que tienes que confiar en ti. Yo creo que eso es lo que falta también, la confianza. Porque si tú confías en una persona, pues sabes que no va a pasar nada. Y es ese punto de la relación que es tóxica, que dices... tienes que frenarlo, porque si no lo frenas llega a la violencia y llega a lo que está ocurriendo en la sociedad, que es los asesinatos. Sí que es verdad que nos están dejando más libertades, como bien dicen, pero tú no dejas salir a tu hija y no le dices ten cuidado,
pues ya vas con un miedo de, ay, pues me pueden atracar y violarte, y llevarte a cualquier sitio y matarte. Lo más seguro sería que un chico te acompañara. Y eso es lo que se ha inculcado, y la verdad es que no nos tienen que decir a nosotras que nos cuidemos, sino tienen que enseñarle a los chicos que eso no se puede hacer, que eso no es normal. Yo creo que tenemos que agradecerle muchísimo a las chicas que antes se rebelaban a la sociedad en general, porque gracias a ellas hemos avanzado, aunque sea un poco, porque fueron las primeras, se puede decir. Claro, y gracias a ellas estamos donde estamos. En esa época, juventud en los bares, ni mujeres entraban a los bares. Las mujeres sí entraban a los bares, Cari. ¿Tú los veías? Pues yo no. Sí, y me pedían copitas escondidas. O sea, ah, porque tú trabajabas en un bar. Claro. Ah, pues yo no sabía. No era muy normal, pero sí, yo qué sé, eso lo estoy yo diciendo ahora, pero yo eso antes no lo decía tampoco. Yo lo he encontrado también normal. Oye, si te apetece, tómatelo, ¿por qué no? Claro. Ahora se casó, pero no quería el marido que tenía. Ya. La casaron los viejos. Fue obligado. Obligada porque la vieja por sus padres mandó a mi madre a coger hierba para abajo para la madre de ella. Sí, a coger hierba para abajo. El primo estaba enamorado de ella, mi madre no lo quería, pero él jodido siempre detrás de ella hasta que la engañó. Se pasó con ella. Nosotros decimos engañar. Se pasó con ella, entonces mi abuela lo obligó después a casarse. Y mi madre no quería casarse con él. Después él se fue para la guerra. Y después le mandaba cartas escritas a mi madre. Cartas escritas. Que si estaba sola, que se juntara con el burro, que si esto, que si el otro, cosas horribles. Entonces mi madre, pues, como él estaba en la guerra y tal, pues, él denunció a mi madre porque se había ido con el otro hombre. Pero después mi madre presentó esas cartas y ganó mi madre el juicio porque las cartas que escribió decían todas esas cochinadas. Vamos, él le decía poco menos que se fuera con otra persona. Y en eso conoció a abuelo. Sí, ya conoció a abuelo, se fue con abuelo. Y tuvo 5 hijos con abuelo. Y se casaron cuando ya los... Y se casó cuando tenía los hijos ya casados. En Candelaria. Y los nietos, pues yo me acuerdo de la boda de abuelo. Y los nietos. Yo siempre presumía de eso. Ay, yo fui a la boda de mi abuela. Y me decía, ¿cómo va a hacer eso? Pues yo fui a la boda de mi abuela. Antes las mujeres no podían fumar, tenían que caminar de una forma y no estaba bien visto cosas que a los hombres sí, pero había alguna que se saltara esas normas, o sea, había alguna que no hiciera caso a los demás. Que yo conociera Rosaria, pero no muchas más. Y Rosaria ahí vivía con una mujer. Pero no le decía... Aquí al lado. Y si en ese momento estaba mal visto, a ella no le decían nada. A ella no le decían nada. ¿Y por qué no le decían nada? O porque ella, con una desvergüenza que le dijera, las dejaba calladas a todas. Porque era así de esa forma de ser. Con ella no había quien discutiera. La gente, a pesar de que la criticaran, la quería. Ah, sí, sí. Pero si tenía esa forma de ser tan liberal y no estaban bien vistos, ¿por qué la querían tanto? No quererla no, pero no la despreciaban tampoco del todo. Pero tanto como estarla abrazando, no. Pero mira, tú no ves como ella está con Dolorita, la mía, allí en brazos. Eso, había mujeres pues muy valientes, que no les importaba nada, hacían su vida normal, que vestía de toda la vida que yo la conocí, era mayor que yo, la conocí siempre vestida de varón, siempre. Ella tuvo sus hijos, soltera, tuvo 2 hijos, un varón y una hembra, se vestían como les daba la gana, si querían ponerse pantalones se los ponían o sea que desde que yo la conocí pequeña, era de pantalones y murió con pantalones, y fumando, con un sombrero puesto y haciendo su vida, ya les digo, como le daba la gana. Bueno, ¿y a ti no te ayudó las clases de sexualidad que impartieron en el colegio? Bueno, pero para la gente heterosexual, para los homosexuales, pues yo creo que hace falta seguir avanzando en esos temas, porque
para alguien que es homosexual no se ha llegado a impartir ninguna clase de sexualidad. Y en cuanto a los heterosexuales, sí, les han dicho que una cosa se mete dentro de la otra y ya está, pero no se ha impartido, pues mira, si haces este tipo de movimientos, pues puedes estimular a la mujer, y si haces este tipo de movimientos, estimulas al hombre, sino simplemente lo que es básico, y eso lo sabe todo el mundo. Los temas de homosexualidad también llevan a la transexualidad, hay muchos tipos de sexualidades, y esto yo creo que todavía falta muchísimo avance en eso. Deberíamos de comunicarlo, seguir hablando de ello para que se haga más visible, porque sigue estando entre esos temas tabú que no se suele hablar y que por eso pues mucha gente está desinformada, y lo que lleva al error de pensar, pues mira, pues si una persona es transexual, pues es lo que en realidad es lo que ellos sienten, y por eso no tienes que discriminarlos ni hacerles sentir mal por lo que quieren ser, o lo que realmente son, perdón. Yo creo que vamos avanzando, pero que eso, que lo que tenemos que hacer es visibilizar. La política era entre los hombres. Nada. Sí, los Entre hombres los se hombres. hablaban, Porque en con las las casas mujeres no nada. decían nada. Nada. No. Eso es lo que yo me entero. Sí. En la casa no decían No. Mi marido no hacía ni pío. Ni pitochi. ¿Tu marido ni tu papá? Nada. Mi padre tampoco. Porque tu marido ya no había nada de política así, más que... No, mi padre bueno, lo que de Francia. decía, que dice que mi abuela le decía a mi padre y a mis tíos, ustedes no hablen más del gobierno, porque vienen y los matan. Ustedes no hablen más del gobierno. De política yo no entendía nada de esto. Los que iban a votar eran los hombres y ellos son los que se entendían, porque nosotros no sabíamos. No, yo nunca me he llevado de la política ni... Ahora es cuando más hemos estado con la política, pero de más yo no me gusta la política. A luchar por lo que es de uno, porque es la verdad, que hay que luchar por lo que es de uno. Los de la política, los políticos son los que siempre han mandado, han sido ellos. Ellos son los que tienen el poder. Nosotros estamos nada más que expensas lo que ellos nos den. Rezo está por ellos para que no nos quiten lo que estamos comiendo ahora, porque ahora la comidita nos viene el fisquito que nos dan. Porque si no tuviéramos eso, que era de nosotros ya. Sí, lo mismo que ha pasado en Tejina es lo que se pretende hacer aquí en Valleguerra. Sí. Mientras podamos defender que no siga construyendo y podamos acotar un pequeño zona agrícola que no se siga construyendo en esa zona, pues lo vamos a seguir luchando. No, yo voy a seguir luchando, por estoy eso. seguro. Ni el 100% puede ser la hostelería, ni el 100% tiene que ser la construcción. Hay 20.000 opciones de moverse las jóvenes, las nuevas generaciones que están buscando trabajo, porque construir ahora es pan para ahora y hambre para mañana, porque una vez que se construyen esos terrenos agrícolas que están libres ahora, dentro de 10 años se acabó. Pero y tú luego pon que no se va a vender nada. vamos a comer sobre los terrenos que están construidos. ¿Y qué vas a comer? A mí me dan pena porque cuántas cosas habrán dejado de hacer, ¿no? O sea, escucharlas hablar me entristece porque, no sé, se les nota que querían llegar a hacer algo más y no lo pudieron llegar a hacer, ¿no? Claro, como por ejemplo mi abuela, que quería sacarse el carnet de conducir y no por culpa, sino porque mi abuelo no la dejó, no se lo sacó. Hay muchas personas que querían ser, pues, miles de cosas que nunca, o sea, muchas chicas que quisieron ser miles de cosas que nunca pudieron ser porque no tenían oportunidad para hacerlo. Y ahora por lo menos tenemos esa oportunidad, ¿no? Y yo creo que, aunque a veces no, muchas veces sí se aprovecha. Oye, ¿qué te gustaría hacer ahora que no has hecho antes? Ir a ver sitios, ir a las fiestas lejos, estar una noche en un baile, como por ejemplo ustedes lo hacen hoy. Eso sí me gustaría a mí. Que antes no nos dejaban sino a las 8 de la noche, teníamos que estar en casa. Y ahora salen a las 11 de la noche para llegar al otro día. Eso es lo que yo he hecho de menos. Y a mí no me importa que ellos salgan y se diviertan. A mí me gusta que hagan todo lo que yo no pude hacer. Bueno, y si nacieras ahora en esta... Bueno, hoy en día... Yo como si viva. No, si tú te vieras ahora ¿Cómo? como tu nieta.
por ejemplo. Ya, y eso es otro misterio. Pero ¿a qué estudiarías si pudieras, verdad? Claro, yo estoy estudiando. No, yo sé que estás estudiando. Estoy estudiando. Yo voy a clase todas las tardes. Pues dan matemática, lenguaje, ordenadores, de todo un poquito. Si ahora volvieras a nacer y a tener tu juventud, ¿qué querrías hacer? O sea, ¿qué te gustaría hacer? Quedarme en mi casa, como todas las señoras. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque estoy cansada de trabajar. No, pero si tú volvieras a tu juventud y tú quisieras... No pondría esto, ni lo otro, ni estos terrenos que tengo. No harías nada. Nada. Pues hay tanta gente que no hace nada y vive. Bueno. ¿Tú te refieres a que solo querrías estar en tu casa y no trabajando en la venta? Claro con que tus no, hijos, pero como no trabajando. todas las madres hay tantas que con atender a los hijos en su casa y la casa ya tienen. Pero yo tenía que hacer aquello y esto. Ma, ¿a ti te hubiera gustado sacar el carnet? Claro. A tu padre iba a sacar el carnet, después que no. Y después don Enrique le dijo, vayan los dos y tienen el carnet, pero tu padre no quiso, pues no tengo carnet por eso. ¿Y qué te hubiera gustado estudiar? Pues como yo sepa leer y escribir, me daba lo mismo. Escribir sé poco, pero leer ya sé más. Mami, ¿tú qué? ¿Has tenido amigos especiales? Yo tengo amigos y de todo, ¿sí? ¿Tú tienes un amigo especial ahora? Claro, y bastante especial, que yo está solito. Ella sí, después de tanto tiempo, mira. 13 años. ¿Cuánto lleva ya? 13. Tiene al pibe, que ella dice pibe, ¿verdad? Me llama pibe, mi compañero. Ah, deja, aprende, abuela. Oye, mami, pero una cosa que haces ahora que antes no era impensable. Antes no salía para Era ningún lado. salir con tus amigas. Tú puedes salir y él se ha quedado porque no. También, ahora sí. Él sale cuando hay cosas que le gustan, pero cuando hay cosas que él no le gusta, porque a Cecilia no es muy salir. No es que te deja, que tú sales. Yo salgo. La boba. Pero han cambiado muchísimo las cosas ya en ese aspecto. Tanto es así que un año me acuerdo que el Día de la Madre, estábamos todos en casa, y ¿dónde está mamá? Es que hoy tenía unas excursiones. Bueno, pues nada, vamos a celebrar el Día de la Madre y mamá de excursión. No, ya estamos viviendo juntos desde que... Compañero. Compañero, que yo no me caso. Ya con una boda todo, ¿no? Pero vamos, que es el pibe. El pibe está acá, no está aquello para enseñárselo a ella. Sí, yo sé una cosa que a ella le gustaría. Sí. Cámara. Tú siempre has querido ser cámara foto, o sea, llevar una cámara y hacer entrevistas y cosas de esas. A ver, no la veo. Ahora sí. Ahora sí la veo. Quilla. ¿Qué, dime? A ver, ¿cuántos hijos tuviste? 4. Y tu marido era buenísimo. Sí, claro. Sí, y se llamaba Polonio. Yo darte amores y tú me lo diste a mí. Pensaba yo enamorarme y me enamoré de ti. ¡Jole! Morena de 15 años, morena. Que me estás matando, que te estás acabando con mi juventud. Quisiera ser sido infiel y pagarte con una traición. Eres como la espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que te estás matando de pasión.